pero el otro lado es el que acabamos de ver, que nos ha mostrado Jorge Dep. Estamos aquí en el estudio, nuevamente con el doctor Ciro Maguiña, porque desde que ha empezado esta epidemia, lo hemos tenido un poco de orientador, y la verdad lo que ha dicho se ha ido cumpliendo cada semana en las circunstancias incluso más realistas, que en un primer momento nos pararon los pelos a todos. Bueno, estamos frente a eso. Doctor Maguiña, gracias por estar aquí. Nuevamente, punto final. Usted ha visto los dos reportajes, y ahí nos muestran la mucho más grave. Lo hemos dicho, y agradezco tus palabras, que hay que decir, sincerar las cosas, ¿no? Cuando uno sincera las cosas, es mejor para prepararse lo que se viene. Ya la doctora Mazzetti lo dijo hace unas semanas, y a muchos lo han dicho, y yo ratifico lo que las imágenes ven. Y esto, digamos, no solamente lo que vemos en las imágenes, la situación en las regiones es dramática. Una data que te comento hoy día, diga que los casos se incrementan en los conos, donde casualmente fracasó las medidas de contención. O sea, vemos incremento de casos, se duplican cada 5 o 4 días, eso ya no es malo. Claro. Encima, la situación que has presentado... No han podido ampliar el tiempo en el cual se duplica el número de contagios. Y no es culpa en realidad del gobierno, sino que la población hemos visto cómo no colabora, pero la situación económica, ver esos hermanos tirados en el suelo, ¿no? Que eso también es otro tema que ha aparecido, son frentes que complican la vida. Miles de personas quieren ir a su tierra, pero están ya contaminados. En Huancalica me entrevistaron hace días que no querían recibirlos. Claro. Pero digo, hay que recibirlos, son hermanos nuestros. Ahora, los gobernadores no están resultando, no están organizando, no están haciendo nada. Críticas de Huaraz, de Piura, y eso tienen que intervenir. Así como se hizo en Lambayeque, así en Arequipa, esa es parte del Pero esto comando. pone en evidencia que si estamos viviendo situaciones muy difíciles en Lima, vemos lo que está pasando en el 2 de mayo, lo que está pasando en el Cayetano Heredia, vemos que la gente, incluso el personal médico está impago, en las regiones la cosa es mucho peor. Por eso es que si levantamos las medidas en la fecha calculada, esto va a ser peor. ¿Y cuál es su recomendación en este momento? Lo he dicho al presidente y creo que el presidente escucha, vea todo ese escenario. Y con las pruebas que aparecen, cercos que estamos diciendo que junten las pruebas en los conos, vamos a una data mayor, el escenario que veo sería peligroso, y la razón es que la curva dura 11 semanas. Estaríamos llegando a, digamos, a las 6 semanas, pero fíjese, en pleno crecimiento. Entonces, 2 semanas más ya son 8 semanas. O sea, para usted sería absolutamente contraproducente. Por el drama humano que vivimos. Fíjese, los hospitales casi colapsados. ¿Pero se ha logrado achatar en algo la curva o no? No hay que ser sincero, sí se ha logrado, pero no lo esperado. O sea, una cosa es que tú logres 20, 30%, que logres 70%. Y los epidemiólogos, estadísticos, la data existe a nivel de internet. Claro, hoy día tenemos más de 15.000 contagiados. Y eso que 15.000 es los datos positivos con las pruebas. Hay el grupo, hay que decirlo, que son los diagnósticos probables, que tienen todo, pero la prueba sea negativa y la prueba... Esa es la prueba serológica. Ambas pueden ser negativas, hasta un 30%. 30% donde sale negativo y podría ser positivo. Es la clínica, tiene fiebre, tiene tos, su placa de tórax, tiene todo lo que vemos en un paciente normal, común y corriente. Pero como es negativo, a tu casa. O no lo aíslan y eso está pasando. Y ese paciente se muere en su casa, COVID negativo, pega la enfermedad. Entonces, si sumas esos muertos o enfermos que no son la data, puede ser 18.000 o 20.000. Fíjate lo que digo. Y eso, claro, pero en 5 días eso se duplica. Entonces, eso se duplica y por eso las medidas de contención que ahora se hacen, me parecen muchas cosas buenas, lo hemos dicho, tienen que reforzarse mucho más. Estos cercos, ¿qué significan? Positivo, te quedas en tu casa, tus víveres, no te mueves con la fuerza policial y no tienes que salir a vender. Eso es una estrategia que se ha hecho en el ébola, se ha hecho en muchas estrategias y eso hay que reforzarlo porque hay pruebas. Me alegro que han llegado a 300.000 pruebas más. Sí. La gente está criticando eso, en realidad las pruebas tienen un valor relativo. Como decimos siempre, la clínica manda, como ha mandado históricamente. Ya, pero no hacerla sería mucho peor. Claro, la prueba te ayuda a confirmar, a descartar o decir... Te repito, porque a veces hay dudas, pero no confiar que la prueba me define el cuadro. Y ese es un error que están cometiendo muchos pacientes y muchos colegas, porque a veces incluso he visto que un policía define quién entra al congresista. No puede ser que el triaje sea hecho por un policía. Eso el triaje lo hace un personal médico, ¿no? Bueno, ahí en el ex congresista se vio claramente que el hombre estaba mendigando la posibilidad de entrar. Mal manejo, hay que decirlo. Esas son las críticas y viendo el panorama, y yo le doy la razón a los colegas, el personal que protesta. Felizmente los chicos de Cayetano me llamaron y con el decano logramos que el ministro dé 1 millón de soles para paliar ese tema. ¿Eso ha sido reciente? Hace 2 días. Eso no hay que esperar. Por eso hemos dicho, pago no puede faltar.
Máscara no puede faltar, biocía no puede faltar. Si se vienen más pacientes, Mónica, ¿cómo vamos a tener estos soldados? Hay 237 médicos enfermos con COVID, 9 en UCI. Uno murió hace la semana pasada. Entonces tenemos ya contingentes y por eso es importante tener más médicos, más enfermeras. Y a propósito de más médicos, hoy escuchaba a la presidenta de Salud señalar que efectivamente se puede contratar más médicos, que hay profesionales, incluso extranjeros, que lo que tienen son trabas burocráticas para poder entrar a tallar. Pero cometió un grave error. Cualquier profesional médico o extranjero primero se colegia. Y el colegio está haciendo ahorita un trámite rapidísimo. Tenemos cerca de 1.500 ahorita colegiados. No se puede saltar la colegiatura. Lo más paradójico que en el concurso está diciendo colegio médico indispensable. Las otras cosas, el SERUM se ha exonerado, me parece bien, ese es el pedido que hicimos al ministro, pero decir que no se colegien, le hemos pedido públicamente que se rectifique, eso es un insulto al colegio médico, a los médicos, es una ley, es un delito que cualquier médico ejerce en forma ilegal. Es lo mínimo, ser colegiado, y eso es un trámite inmediato que lo hacemos. Entre el 23 y el 26 dicen que ahora sí, porque en realidad todas las semanas estamos ensayando la posibilidad de que llegamos al pico, a la meseta. Lo hemos conversado hace un par de semanas. Se habló primero entre el 13 y el 16, ahora están hablando del 23 y el 26. ¿Podemos tentar alguna fecha, decir, ya llegó al máximo y comienza a bajar o no? Digo, sinceramente, estamos viendo solamente comportamientos parciales. Es decir, estos 15.000 porque tenemos pruebas rápidas. Imagínate que no hubieran tenido pruebas rápidas. O sea, tenemos, felizmente, amplía un poco el escenario, pero hay el grupo que son pruebas negativas. Claro, todavía hay un subregistro que no está en ese mapa y ahora, sigue contagiando. Claro, y los cercos que se van a hacer ahora con las pruebas, esa data en estos días, junto con lo que tenemos, mi impresión que eso va a ser mucho más. Entonces, lo dijo el presidente hace unas 2 semanas, si estamos creciendo, no conviene bajar la guardia. Le repito la misma palabra. Si bajamos la guardia, creo que en este momento exponencial, este momento que se cruzan todo el escenario de los frentes por todo el Perú, sería lamentablemente algo peligroso. Digamos. Leía una crónica de un colega, Fernando Vivas, y hablaba de que las fuentes que había cruzado señalaban que efectivamente después del 26 iban a comenzar a soltar algunos sectores, es decir, que esto iba a ser muy gradual. Lo que sí parece haberse definido es que el colegio presencial no va incluso durante el año, ¿no? No, yo creo que hasta julio podría ser, porque ya esa fecha, ya el brote comienza a bajar. A partir de junio, julio ya estamos casi controlados. Esa es la curva natural. Pero no se puede tener a la gente en su casa hasta junio, julio. Ese claro, es el problema. En el sentido del colegio. No, ya sé, me refiero a que cuánto más debía estar la gente en su casa o... Como alternativa, lo que dice el presidente Vizcarra, que a partir del 27 algunos sectores salen y otros no. Yo no haría eso. Yo creo que esperamos, por eso la curva, en 8 semanas sí podemos tener más tranquilidad, porque así se comporta. Entonces, con todas las medidas que están haciendo. O sea, 8 semanas son 2 semanas más de acá, claro, de lo que está en este momento. Con la contención que tiene que hacerse sí o sí, esa contención de tipo militar, político, económica. Eso tiene que hacerse porque... Incluso más radical. Más radical, con toques de queda ya más pronunciados. Si eso no funciona, no funciona nada. Porque hoy día estamos confiados solamente en los casos hospitalizados, los ventiladores, las UCIs, que eso se puede compensar finalmente. No, pero lo que se ve claramente, lo que se ha tratado es de ganar tiempo y poder, digamos, habilitar camas y poder lograr que lleguen algunos ventiladores y poder estar a la altura de una demanda. Pero lo que estamos viendo en este momento es que ya esa demanda va a superar. Tiene una presión muy fuerte. Así es. Entonces, está nuevamente en la población, con todo lo que hemos dicho en estas semanas, ser más consciente de lo que viene. Porque mire, muchos nos acostamos, estamos en nuestro cuarto, no salimos, pero ¿qué pasa alrededor de nosotros? Le hemos dicho, los conos ya están llenos de pacientes, en el sentido de los focos que han detectado. ¿Se van a llenar más en estas semanas? No. Pero ¿cómo se monta un cerco epidemiológico en Lima Norte, en Lima Sur, en este? Se va primero con equipos preparados, toma la muestra a una población del distrito, hay una línea de cotejos, se toma. Pero es casa por casa, o sea, es... No necesariamente, varios se escoge, pues es imposible, son métodos estadísticos. Claro. Y luego se toma una muestra representativa, se analiza inmediatamente y si la señora A o B sale positivo, se queda en su casa y los contactos. Entonces, la policía dice, muy bien, se queda. Viene el ministerio, le dice, toma tus alimentos, los controla y los vigila.
Y va a ser, no con un equipo, con cientos de equipos en todo Lima y en las regiones. Lo ha dicho el ministro. Eso te tiene que ser sí o sí. Claro. Esa data sale rápido. En 1, 2, 3 días tienes la cantidad de gente infectada fuera de lo habitual. Y a esa gente, digamos, la sigues aislando por las próximas 2 semanas. Claro, y eso es importante porque esos son los focos hoy día que pueden dispararse, no solo en Lima, en las regiones, en Huancavelica, en Ayacucho, etc. No pensemos que ya el sur está bien, visto en la nota de Cusco, me alegro, por lo menos lo han controlado. Bueno, lo ha controlado digamos, en cantidades menores, porque estamos hablando de 6 pacientes que han podido ser dados de alta y que no hay gente que ha entrado nuevamente en los últimos días. Incluso en Cusco fueron turistas en la primera parte, ¿no? Igual que en de Puno. Pero se organizaron bien, claro, digamos. Entonces, cuando igual que en Tacna lo han hecho bien, o sea, hay ejemplos positivos. Entonces, pero Lambayeque y Piura son... Y Loreto, terrible, ¿no? Loreto hay 70 médicos infectados en Loreto. Entonces, no es que hay que ser dramático, hay que ser realista. Siempre apostamos al presidente, a los logros que ha hecho, y eso es importante. No somos francotiradores, pero somos realistas. Y creo que el panorama que se ve es muy delicado y todos tenemos que sumar medios, médicos, personal, pero con pagos adecuados, con bioseguridad, que tú lo has dicho, y duele verme estos paisanos tirados en los suelos. Esos son focos de contagio. Entonces tienen que entrar el ejército, los ómnibus para llevarlos y trasladarlos a sitios seguros, en primer lugar, y hacer la prueba y ver quiénes son positivos y hacer lo que ahí se tendrían que montar hospitales de campaña, me imagino, como en una guerra, ¿no? Porque estamos en la guerra, Mónica. Entonces yo creo que el ejército tiene equipos, incluso hay los reservistas. Yo creo que hoy tenemos que pensar en movilizar todo. Yo diría al presidente Vizcarra, es una guerra que tenemos que hacer. En estas 3 semanas o 4, entrar con todo. Claro, el presidente Vizcarra ha tenido un rol bien protagónico, ¿no? Bien motivador en un nivel de la población, pero todavía es una situación que tiene una escalada en la que necesitamos no solamente a un presidente Vizcarra como líder, sino necesitamos líderes intermedios que también trabajen para responder. Necesitamos buenos gestores, buenos alcaldes. Alcaldes hay muy buenos, no solamente decir... ¿Pero dónde están? No, pero hay que buscarlos. Bueno, mira, el alcalde de Lima me parece un gesto desde esos mendigos en Plaza de Hacho, gestos notables, ¿no? Que fueron criticados. Hay experiencia, pero los alcaldes tienen que sacarse la camiseta de Perú. Alcaldes, gobernadores. Sí, yo hablé hace poco con el alcalde del distrito de San Marcos. Me pido, doctor, necesitas esto. Fíjate, me está pidiendo ello desde San Marcos. Y eso está bien, pero tiene que hacerlo a nivel local, distrital y municipal. Hoy día es la sociedad civil, los colegios que trabajamos profesionales, los alcaldes y los militares. Ya no pensemos en una cuestión de quién gana o quién pierde. Pierde el Perú finalmente. Y creo este esfuerzo grande que se ha hecho, la vía deportiva, la inversión económica. Mira, todo lo que... mi temor es que si bajamos la guardia, se vaya al diablo y viene lo peor, la segunda gran ola. Porque la gente comienza a salir y los que no estuvieron infectados... Lo poco que se ganó se va al diablo. Se pierde lo que se llama los susceptibles, se infectan. Mucha gente que nos resguardamos los millones, salimos a hacer nuestras actividades. Y por el manchón que no vino, nos contagia y hacemos el segundo gran ola. Eso ha pasado. ¿Y eso sería? ¿Y dónde ha pasado para...? Ha pasado cuando hubo la influenza, en el año 18... bajaron la guardia y vino 2 grandes olas que mataron más. Porque lo que hemos visto que, por ejemplo, en los países como España, como Italia, se demoraron mucho para empezar. Así es. Y claro, ahora ya están viendo alguna luz al final del túnel. Pero hablamos de no solamente miles de contagiados, sino también miles de muertos, ¿no? Es el fracaso mayor porque... Y Estados Unidos lo contrario, es decir, nunca terminó de cerrar, las actividades no se restringieron por completo y estamos viendo los números que están pasando. La más grande desgracia. En el caso de Perú hubo una reacción oportuna, algunos pueden señalar que no, muy buena, eso le han felicitado. Fue una reacción oportuna, pero hoy podría regresar una situación mucho peor que la que estamos viviendo. Es como yo voy nadando, Mónica, estoy cerca de la playa, y por levantar la medida me ahogo a llegar a la playa. Justo. Eso creo que esa es un poquito la experiencia que puede pasar. El tema mecánico, el tema de los ventiladores, de los cuales hemos hablado en las semanas anteriores también. De verdad, ¿cuántos ventiladores tenemos en el Perú? Es decir, ¿hay una cantidad clara
¿Qué porcentaje de ventiladores funcionan? Usted, yo recuerdo en la primera semana que conversamos, fue algo crítico con lo que estaba haciendo la Marina en cuanto a los ventiladores, porque consideraban que no eran lo que verdaderamente se requería. Pero, ¿cuál es la situación del tema de los ventiladores? Ahorita, por las UCIs todavía tenemos, y una buena noticia es que también las máquinas de los anestesistas, que también también sirve para compensar este tema. O sea, no es que los ideales lo vemos en la vía, pero también hay las máquinas que no se están usando, que son de los anestesistas. Y también necesitas intensivistas, y porque también, si no... o emergenciólogos, porque eso se puede entrenar fácilmente, no es una cosa complicada. Pero de la Marina hemos felicitado el esfuerzo inicial, me alegro de la Católica. Mira, si tenemos de la Católica la UNI, eso podría darnos en 1 o 2 meses, ya si todo se mueve, para tener unos 200, 300. Eso ayudaría porque a nivel mundial es difícil. Brasil también está restringiendo hoy día y ojalá que se pueda recuperar otros que están siendo reparados. Porque hablando del mercado internacional, la verdad que no solamente es el tema terrible, máscaras. Porque hay una especie de guerra fría y cada uno está guardando para lo suyo, porque está enfrentando la misma situación. Entonces, ahí nosotros no estamos en avanzada en niveles científicos, más allá de los esfuerzos que se estén haciendo. Entonces, la realidad es que no podemos comprar fuera porque no van a llegar a tiempo. No están dejando que lleguen los aviones y recogiendo la mercadería. O sea, hay una situación complicada. Claro, pero fíjate, si logramos parar en la parte comunitaria, que es lo que insistimos en estas semanas, va a haber menos enfermos y menos ventiladores. O sea, la estrategia no es pensar solamente en los pacientes que llegan para morirse o para complicarse, sino llegar en la comunidad. Pues esa estrategia funciona en ¿Y las clínicas privadas? O sea, ¿en esto cómo funciona? Ahí, para que no se le vaya la voz, es importante escucharlo. En las clínicas hay un comando que está trabajando. Sé que hay varias que están felizmente apoyando para este comando único. Y yo diría que todavía tienen capacidad instalada, pero en función de la oferta y la demanda, podían incluso colapsar. Por eso creo que las Fuerzas Armadas, Mónica, sí tienen el hospital militar, he visto... Pero ahora dice que se está trabajando en conjunto. O sea, no, esa es una buena noticia, que a través de todas las instituciones es un solo comando para apoyar en tal o cual lugar vas. Ya no hay que yo soy asegurado, que tengo CIS, todos tienen que portarse pues un solo comando. Y para entenderlo bien en términos médicos, es decir, escuchaba también más temprano a la señora Molinelli, señalaba que estos equipos de anestesia también servían para, eso es lo que me estaba señalando. Claro, exactamente, esos equipos de anestesia que se dan a los pacientes, tú lo adaptas y pueden servir como un ventilador, por lo menos que te ayuda en los casos. Y la adaptación es rápida, o sea, podría responder. Por eso hay creo que 200, 300 esos equipos que no se están usando, porque hoy no se opera. Entonces es una ventaja transitoria hasta tener los equipos que se pueden producir en el Perú, que creo va a ser una realidad, hay que decirlo. Yo te decía la semana pasada que me criticaron por decir que el de la Marina no era tan bueno. Es bueno, pero obviamente uno busca siempre tener varias opciones que sirvan finalmente al paciente. Aunque se sirva a lo poco, se use para lo poco. Todo sirve en este momento. Ahora que estamos mirando esto, yo me imagino que se lo han preguntado en 1000 formas y yo se lo vuelvo a preguntar, porque claro, hay que tratar de entender la multiplicación de estos contagios y mañana empezamos una semana más, que terminaría el domingo, que es el 26. De lo que hemos visto esta semana, porque esta semana hemos comenzado a ver las situaciones mucho más dramáticas. Más muertos. Más muertes, y eso es doloroso, sobrecogedor, es tremendo. Pero la próxima semana va a ser peor. Exactamente. Y una razón científica nueva que te comento, que se pensaba que este virus hace 1 mes y medio contagiaba a 2 o 3 personas. Hoy la nueva data científica es más contagiosa, hasta 4, 5, 6 personas. O sea, cada persona. Exactamente, fíjate, por eso es que en el mundo esta enfermedad que decía no era tan mala, es mala en el sentido del contagio. Por eso hoy ya usamos máscaras todos, porque el hablar te puede estar contagiando estando sin síntomas. Recuerden los portadores asintomáticos. Sí, claro, estamos hablando del 80%. Entonces, fíjate, esa cantidad de gente que puede estar contagiando solamente por hablar, por eso es que es un virus muy contagioso y todo lo que decimos, higiene, agua, alcohol, todo, tiene que reforzarse en todo nivel. Y creo que ese mensaje es que este virus estamos aprendiendo permanentemente, mensajes a veces que han ido contra nuestra posición inicial. Y eso es lo bueno, ser autocrítico y cambiar para que no haya menos enfermos y menos muertos. Y lo hemos hablado, ¿no? O sea, a partir de ahora, durante muchos meses, tenemos que aprender
a no estar cerca, a estar 2 metros de distancia, a tener la mascarilla, a tener los geles, pero lo que nosotros queremos entender también, porque también por el lado económico la situación es gravísima, Así es. es decir, es cómo comenzamos y por dónde comenzamos a que la gente vuelva paulatinamente a sus actividades. Por ejemplo, más temprano, en 90 Central, me decía el doctor Villena, que los más jóvenes podían comenzar a salir a trabajar, que eso podía ser porque ellos, finalmente, entre jóvenes, podían tener el virus, pero que no iban a desarrollar la enfermedad ni estaban en peligro de muerte. Yo no sé si eso usted lo comparte o no. Bueno, no lo comparto totalmente porque los jóvenes y los niños llevan la enfermedad y pueden contagiar a los de la tercera edad. Claro, pero él decía que en sus casas no estuviera gente mayor, en fin, pero que de alguna manera se podía empezar de manera progresiva con sectores poblacionales. Yo no diría, ¿sabes por qué? ¿Cuáles son los focos de mantención? Son los focos grandes, niños y adolescentes, metropolitanos, 700.000 personas por día. Fíjate los focos, ya ni decir los estadios. Sí, entonces, claro. y son entre niños y jóvenes son millones de personas. Entonces, claro, además solamente ese ejemplo, para hacer el paréntesis. Uno entra al metropolitano, todos estamos desinfectados, seguramente, pero agarras una manija que alguien infectado y ya te contagiaste. Exactamente. Entonces, ese es el problema. Si digo mercados, estadios, colegios, universidades, son focos, no los invento yo. Entonces, esos focos se pueden apagar 2, 3 meses más, porque eso se puede recuperar. Incluso en las universidades, vía virtual. Yo dicto clases vía virtual. Ese es felizmente donde se puede hacer. Yo diría todavía esos focos yo los tendría apagados. Apagados. En cambio, mire, ¿qué focos podrían a partir de mayo? Construcción civil, son 5, 10. Con reglas muy estrictas. Algunos comercios, ¿no? Ferreterías, o sea, hay lugares pequeños que no son focos de concentración. O sea, ferreterías, lavanderías. Comercios, digamos, o sea, comercios pequeños que tengan mínimo hoteles, 3 personas. Restaurantes, y eso sí permitiría ir poco a poco movilizando, digamos, la población. Y el tema de los deliveries me preocupa. A ver, ¿por qué? Porque además ellos están diciendo, bueno, esa es una alternativa. Pero, si ahora no podemos ir a un restaurante, que nos traigan a la comida. Yo al delivery lo haría que le hagan la prueba rápida o la molecular antes que me traiga cosas. Porque es la manipulación también. Va a manipular a 1, a 2, a 3, imagínate. Entonces yo diría también, si se hace una buena vigilancia, puede funcionar. Y en el dinero, yo me imagino que eso es Más que todas las monedas, porque es metal. Se ha descubierto también que puede estar en las billeteras, ¿ya? Pero en realidad... Yo le echo alcohol a mi billetera cada rato, pero claro, no sé si es... No, es bueno, todos los objetos plásticos de metal hay que lavarlo permanentemente o echar. Yo por eso paro con mi alcoholcito en todo lugar, ¿no? Sí. En el ascensor, en el taxi, porque eso es un foco contagio. Por eso este virus se queda hasta 3 días. Botones, manijas, barandas... Cuando entra al departamento, la llave, su alcoholcito, ¿no? Y hay que luego lavarlo en la casa. En fin, la higiene que antes era solamente ponerse la mascarita, ya pasó a la historia. Es una higiene permanente en todo lugar, en este brote tan terrible que tenemos, ¿no? No hay manera de pensar que esto va a cambiar pues en los próximos Entonces, yo meses. diría, Mónica, que yo soy realista y digo, yo apoyo todo lo bueno que está haciendo este gobierno. Como Colegio Médico hemos sugerido muchas cosas, el ministro nos escucha muchas cosas, pero hay cosas que uno siente por nuestros médicos, ¿no? Los pacientes que nos llaman, y no es la realidad a veces la que a veces se ve en la televisión, ¿no? Se ve en el sentido de dar mensajes positivos, y creo que... Vemos aspectos de la realidad, no se puede ver todo tampoco, y el Perú es complejo. Y es complejo, es un país chicha, le hemos dicho, hay que entender eso. Por eso a los pobres tampoco podemos abandonarlo. Ahí es el rol social del Estado. Y yo siempre insisto, o la economía o la salud. La última pregunta, doctor. No hemos llegado al pico todavía. No, absolutamente. Yo creo que, mira, no puedo ser adivino, pero yo intuyo que en esta semana, estamos mañana 20, para fines, vamos a tener probablemente... entre fines de este mes o la primera semana de mayo. Probablemente ese sea el momento en que digamos, ya llegamos al pico. El hecho que esté bajando un poco no es garantía. Eso lo digo, el presidente siempre es optimista, hay que felicitarlo, pero yo soy realista también y le digo que evalúe todos los escenarios, señor el presidente, y el ministro evalúe todo esto que estamos viendo. Lo que ha dicho es que efectivamente están evaluando todo, ¿no? Y que hay sectores que ya están presionando para que paulatinamente vuelvan a estar activos. Son sectores muy importantes, son sectores económicos, pero lo cierto es que la circunstancia todavía no da lo que ellos previeron que iba a dar. En la balanza,
la salud todavía está en crisis, la salud está de la epidemia. La economía se puede recuperar finalmente, Mónica, como digo. Entonces, es una cuestión de balances. ¿Qué predomina? Ahí está Trump, predominó su economía, fracasó. Y creo que el presidente, con tanto esfuerzo que ha hecho, por presiones de niveles A, B o C, tiene que pensar en el tema de la salud pública. Creo que lo ha dicho varias veces, ¿no? Claro. Y esta semana es clave para la data que he pedido, y creo que con el sinceramiento de lo que está viendo en los hospitales, ¿no? Regiones, creo que vamos a tener semanas duras, y duras para ayudar a esto, a que no haya menos enfermos. Pero hay algunos que ya, digamos, hay algunos que señalan, yo le preguntaba más temprano sobre el tema del ingreso de médicos extranjeros que están listos para echar a andar este asunto, y algunos dicen que su respuesta puede ser una respuesta politizada, ¿no? No creo. Lo que pasa, mira, ahorita hay más o menos para el colegio médico 1.500 casi listos para el colegio, más 1.500 que son médicos, que son además enfermeras, que es otro tema de contingente por un tema burocrático que pueden servir casi 3.000 médicos. O sea, a ver, si sigue el requisito del colegio médico, en una semana, en 2 semanas pueden ellos estar trabajando. Así es. O sea, entonces, fíjate, para estos, digamos, cercos. Que hablamos de miles de profesionales que vinieron escapando de su realidad económica, entonces, que podrían dar una mano. Hay una ¿no? masa peruana enorme, grande. Tal vez yo diría en el caso de los colegas extranjeros, cualquiera sea su nacionalidad, que necesitamos intensivistas, neumólogos, emergencistas, y hay a buena hora, pero es un tema que el Estado tiene que definirlo, pero nosotros hemos dicho públicamente que el colegio es un requisito indispensable, y hay, repito, 3.000 médicos listos para apoyar, y eso es el Estado tiene que valorarlo, y nosotros vamos a respaldar todo lo que sea la salud pública, y en este momento tan duro hay que decirlo, duele decirlo, pero tenemos que sincerar todo. Sincerar toda la realidad. Mira, yo cuando veo muertos, cuando veo enfermos, esa es la realidad sanitaria. Eso no podemos decir que un muerto por acá, 2 muertos por acá. Ver la imagen de Lambayeque me duele, ¿no? Y lo que me informan de Huari, de mi provincia, ya están con problemas serios. Recuay no querían atender porque faltaban máscaras. O sea, la realidad por todas lados está resbalando. Y eso es muy peligroso, Mónica. Yo, no solo como infectólogo, como médico, como salubrista, creo que el presidente tiene que reflexionar bien todo lo que se le puede venir. Pero claro, cuando usted señala de sincerar, o sea, nos da la impresión de que no están siendo sinceros, por lo que usted nos indica, y más bien yo lo que creo es que no, digamos, todavía no se ha llegado a una dimensión tan grande, y lo que tiene que hacer es responder a esta demanda pronto. ¿En dónde está la no sinceridad? No, yo decía sinceridad en el sentido de que se tiene esfuerzos grandes, ¿no? Sí, o sea, en eso estamos claros, pero cuando sincerar en el hay que sentido sincerar... de que es un país en crisis sanitaria. Bueno, eso es clarísimo. Entonces, frente a eso, somos sinceros, que todo el esfuerzo que se hace, aplausos, como he dicho, apoyo. Pero si nos faltan hospitales, ventiladores, médicos, faltan equipos, esos tenemos que decir que nos faltan. Necesitamos médicos, enfermeras, técnicos, biólogos, eso hay que decirlo. ¿Está satisfecho con el trabajo que está haciendo el ministro de Salud? Mire, yo creo que es una papa caliente que se la... Bueno, obviamente. Que se la ha es un virus bravo. Y obviamente nosotros, el Colegio Médico, acaba de respaldarlo con médicos expertos, como el apoyo que estamos dando. En el Comité de Expertos hemos sugerido las guías y manuales. Somos proactivos, ¿no? Obviamente la historia juzgará los hechos, no solo del ministro, de todos nosotros, que hicimos por el país. Y creo que acá hay que sumar, hay que criticar y aportar, que es nuestra propuesta que siempre hemos hecho desde el punto de vista de nuestra visión de médico y la palabra que hemos empleado al comienzo. Definitivamente, además, yo sí me queda claro que hay que cuidar al personal médico, hay que pagarle al personal médico, hay que darle todo el respaldo al personal médico, enfermeras, intensivistas, a todo ese personal que en este momento está poniendo el pecho y está corriendo en riesgo su vida, y tiene que darle por lo menos el Estado la tranquilidad de que a sus hijos les estén dando de comer lo necesario porque tienen el dinero para hacerlo. Si no lo tienen, es una situación terrible. Sin salud no hay vida y no hay economía. Ciertamente. Muchas gracias, doctor. Gracias, y solo al presidente solamente 10 segundos. Creo que seguimos colaborando como Colegio Médico, al ministro lo mismo, ahí están nuestros equipos, nuestra gente, porque esta desgracia que tenemos, lo tenemos para todos. Pero ahí estamos como soldados para que esto no sea una desgracia terrible. Gracias, doctor. Y bueno, vamos a ir a otras...